¿Alguna vez llegó a un capítulo de la Biblia y deseó que éste no estuviera allí? No estoy diciendo que rechazo un capítulo, sino que me refiero a que los eventos que usted lee en el capítulo hubiera sido mejor si nunca hubieran sucedido. Bienvenidos mis amigos, hoy vamos a considerar Génesis capítulo 16. Así que por favor busque su Biblia y antes de comenzar vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por otro día de vida, por otra oportunidad de servirte. Gracias por tu palabra. Sin ella no podríamos vivir. Podemos vivir sin muchas cosas, pero no podríamos hacerlo sin tu palabra. Así que te pedimos que nos guíes, nos des lo que necesitamos en esta oportunidad y ministres a cada oyente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, mis amigos, les preguntaba hace un momento, ¿alguna vez llegó a un capítulo de la Biblia y deseó que éste no estuviera allí? Bueno, yo siento eso de Génesis 16. Le repito, no estoy rechazando un capítulo de la Biblia porque sé que fue inspirado por el Espíritu Santo. Me refiero a que desearía que los eventos que allí son narrados nunca hubieran sucedido. Bueno, supongo que si esta fuera su biografía o la mía, habría ciertas cosas que sucedieron en nuestras vidas que uno desearía que jamás fuesen incluidas en este libro. Pero aquí en Génesis 16 encontramos algo que nos llama inmediatamente la atención. Uno pensaría después de leer el capítulo 15 que Abraham estaba en la cima de la montaña, viviendo una vida de victoria, y que las lecciones que aprendió en el capítulo 15 lo habrían llevado muy lejos en su vida espiritual, que él habría andado por fe sin ningún tropiezo. Bueno, ese no fue el caso. Vamos a ver este capítulo tan importante y vamos a sacar algunas lecciones prácticas para nuestras vidas. Génesis capítulo 16. Comenzamos leyendo así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella». Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ahora, no seamos severos, mis amigos, con Sara y con Abraham. Hasta este punto de la narración no encontré en ningún lado que Dios le haya dicho a Sara que ella sería la madre de ese hijo prometido. Dios le había asegurado a Abraham que él sería el padre, pero nunca dijo nada en cuanto a Sarai siendo la madre hasta aquí. Abraham ya fue justificado por la fe en capítulo 15, cuando leemos que Dios le dijo que mirara al cielo y contara las estrellas si podía, leemos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Una declaración tremenda del capítulo 15. Y después tenemos la hermosa escena en la cual Abraham mata a aquellos animales, los pone a ambos lados y Dios se le aparece en una antorcha de fuego asegurando aquel pacto que hizo con Abraham. Pero a pesar de todo eso, Sarai acude a Abraham y le sugiere que tenga el hijo con Agar, la sierva egipcia. La primera tentación que viene al saber que no puede tener hijos es la de hacer algo al respecto, como si fuera a ayudar a Dios. Ahora, esta era una esterilidad literal que Sarai tenía, y ella sabía que no podía tener hijos. Esto nos lleva de regreso a la experiencia de Abraham al ser llamado por Dios, porque en el capítulo 11, versículo 30 leemos, Sarai era estéril y no tenía hijo. Por alguna razón, su vientre estaba estéril, ella no podía concebir. Entonces, lo que ella hace es tomar el asunto en sus manos. Mis amigos, esa acción es la que está mal. Dios no aprobó lo que Sarai sugirió a Abraham. Permítame desviarme de la narración por un momento para aplicar esta verdad a una lección espiritual. Esta querida mujer anhelaba de tal manera ver la promesa de Dios cumplida, así que ella entonces vino a darle una mano de ayuda a Dios. Miren, lo que ella hizo está mal, fue en contra de Dios. Ella debería haber esperado su tiempo. Estuvo mal también con Abraham y estuvo mal también con Agar. Incluso pienso estuvo mal consigo misma. Ella se privó del privilegio de obedecer a Dios al punto que hubiera sido una gran bendición para ella. Ella quiso hacer las cosas por su cuenta.
Ahora, ese es un error que cometemos todos y muy a menudo. Si hay esterilidad espiritual en nuestras vidas, inmediatamente buscamos hacer algo con nuestras fuerzas humanas, y es allí donde fracasamos. Debemos regresar al lugar de la seguridad, de la fe y de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, si a esta altura Sarai sabía que ella sería la madre de ese niño, entonces sí podríamos echarle toda la culpa por estos hechos. Déjeme contarle que en aquellos días, en los días de Abraham, había una ley que se llamaba el Código de Hammurabi. Esto fue descubierto por un arqueólogo. Así que en los días de Abraham era una práctica común que el marido y la mujer, en el caso de no poder tener hijos, era costumbre que el marido tuviese hijos por medio de una sirvienta o una concubina, una especie de segunda esposa. Y después, desde luego, el hijo sería el heredero y la esposa no se sentiría tan mal. Ahora, desde ya que ella quería tener un hijo, era su privilegio y su derecho tener un hijo con su esposo. Pero en aquellos días había una ley y no era la ley de Dios, era la ley de los hombres, pero se practicaba habitualmente así. Entonces, lo que Sarai le sugería a Abraham no era nada extraño, nada nuevo, no era algo que se le ocurrió a ella. Era la práctica de aquella época, así que ella decidió hacer las cosas por su cuenta, por sus fuerzas, su sabiduría, buscando hacer algo al respecto. Dios no estaba cumpliendo su promesa y Dios no estaba haciendo lo que debería hacer. Ella pensaba, está obrando demasiado lento, así que mejor ayudarlo un poco, darle una mano. ¿Alguna vez intentó algo parecido? Así que no condenemos a Sarai tan pronto. Ahora, permítame decirlo de nuevo, lo que ella hizo estuvo mal. Estuvo mal para con Dios. Dios había dado su palabra y ella debería haber esperado el tiempo de Dios. Estuvo mal para con Abraham. Lo sacó de su espera en Dios. Estuvo mal para con Agar y no le dio el derecho individual en el asunto. Estuvo mal para con ella misma también. Tal como le dije antes, se quitó el privilegio de obedecer. También fue malo para con Agar porque fue un mal testimonio de parte de un creyente. Y después me gustaría agregar lo siguiente. Estuvo mal para con el niño que habría de nacer, para con Ismael, porque tal como veremos más adelante, él pasó a ser un hombre medio hostil, y Dios dejó bien en claro que Ismael no podría ser el heredero. Bueno, hay veces que la carne va a hacer lo que sea, excepto morir, para obtener algo de Dios. Y debe haber sido una experiencia amarga para Sarai el saber que era estéril. Y ahora ella se dio a la tentación de seguir una costumbre antigua que decía que el hijo de una concubina o esclava podría ser el heredero. Así que le dijo a Abraham, tal vez tienes que tener un hijo con Agar. Bueno, sabe, ese capítulo trae mucha luz porque expresa algo muy importante. Si bien Abraham ya no estaba en Egipto, Egipto aún estaba en Abraham. Cuando uno regresa al capítulo 13, cuando Abraham viene desde Egipto, recordará que él trajo muchas riquezas. Con esas riquezas, ganado, plata, oro, todo tipo de animales y también siervos. Creo que Agar era una de aquellas siervas. Así que Abraham ya no estaba en Egipto, pero aún quedaba un poquito de Egipto en ellos. ¿No es eso verdad en sentido espiritual también en nuestras vidas? Hay gente que se salva, no están más en el mundo, pero muchas veces el mundo sigue un poco con nosotros y en algunas ocasiones se refleja en nuestro comportamiento. ¿Sabe? Uno puede ser cristiano e ir a la iglesia con la Biblia en la mano y todavía ser algo de mundano. El ser mundano, a los ojos de muchos creyentes, es hacer las cosas que otros creyentes hacen, pero usted no hace. En otras palabras, si un cristiano hace algo y usted no lo hace, entonces esa persona, a su criterio, es mundana. Pero muchas veces puede haber un ánimo o una actitud mundana que se refleja en nuestra conducta, en la manera en que hacemos las cosas. Y creo que aquí vemos un poco eso, ya que lo que Abraham trajo de Egipto se va a reflejar en su comportamiento.
Él había traído a aquella sierva egipcia que trabajaba en la tienda con Sarai. Era una especie de sirvienta, y ahora Abraham va a pagar por ello. Mis amigos, dos cosas Abraham había traído desde Egipto. Una, las riquezas, y la otra, una mujer. Y es interesante notar que ambas le trajeron problemas. Su riqueza le fue una carga, y eso lo vimos en el capítulo 13 y en el 14. Vimos el conflicto entre los siervos de Lot y los de Abraham, y ahora la mujer va a ser una fuente de problemas. Muy bien, comencemos entonces con el capítulo 16. Leemos así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. La tentación a Abraham se originó en Sarai. Sin embargo, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Número uno, a Sarai, tal como dije antes, no se le dijo que ella sería la madre. Todavía no se lo había dicho. Y en segundo lugar, Sarai no era responsable por lo que Abraham trajo de Egipto. Así que la tentación se origina aquí, en la escena con Sarai, pero en realidad va más allá, es mucho más profundo el tema. Ahora bien, Abraham tampoco debería haber hecho lo que su esposa le sugirió. Y después de las maravillas de la noche, allí en capítulo 15, el sacrificio de Dios, la antorcha de fuego y el pacto que Dios hizo con él, Abraham debería haber resistido esa tentación. Pero por supuesto, él no era un hombre perfecto, y al leer la vida de Abraham y la vida de otros personajes bíblicos que tuvieron también sus fallas, siempre me viene a la mente 1 Corintios 10:12, donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he sido culpable de muchos de los pecados que varios siervos escogidos de Dios han cometido, así que solo puedo decir: Señor, ¿a dónde estaría hoy de no ser por tu gracia y tu misericordia? Así que aquí Abraham estaba haciendo lo que él sabía que no estaba bien. Estoy seguro que él tenía en claro eso. No importa cuán maduro sea un cristiano, cuánto conocimiento tenga de la palabra de Dios o cuán profunda sea la experiencia con Dios, aún puede dudar, aún puede pecar, aún puede cometer errores hasta el final de sus días. Esto ha sucedido hace no mucho tiempo atrás con un ministro del Evangelio que en este momento estoy recordando. Se involucró en pecado de inmoralidad, hombre casado, con hermosa esposa y hermosos hijos. Se involucró en una relación indebida con otra mujer. Y eso simplemente demostraba que la antigua naturaleza, la naturaleza de Adán, está allí presente siempre y batallamos con ella constantemente. Amigo, está siempre con nosotros, siempre. Sé que hay creyentes que creen que la antigua naturaleza se erradica y hasta se jactan de ello, pero creo que es triste que cualquier creyente se jacte de haber alcanzado cierto nivel espiritual en su vida cristiana, un punto en el que cree que su naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. Es lamentable, porque no es así en nadie, en ningún creyente. El doctor DeHaan, cuando aún estaba vivo, predicó unos sermones magníficos al respecto. Y recuerdo que en una oportunidad él contó la historia de un hombre que vino a hablar con él. Un hombre que él conocía, y le dijo: doctor DeHaan, quiero que sepa que mi antigua naturaleza ya no existe más, está muerta, erradicada. Y el doctor DeHaan, después de escucharlo un rato, le dijo: me gustaría conversar en cuanto a su estado de perfección, sin pecado. Me gustaría conversar el tema en presencia de su esposa. Bueno, ese fue el final de la conversación. Ese hombre se fue y no apareció más. El Señor Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne sigue siendo carne, mi amigo. Y el apóstol Pablo se vio envuelto en ese problema. Estoy seguro que él tenía eso en mente cuando dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego en el versículo 18 de Romanos 7 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Estoy hablando de esto porque esto es precisamente lo que vemos en Abraham. Él es un gran hombre de fe, un hombre de Dios, un verdadero creyente. Sabemos que era un creyente por lo que dice capítulo 15.
Dios le adjudicó justicia por su fe, lo declaró justo. Así que no puede discutirse su justificación y su salvación. Abraham era un creyente verdadero, pero aquí está con su antigua naturaleza y está cediendo a la sugerencia equivocada de su esposa. Ahora, mi amigo creyente, no se oponga a que la Biblia enseñe que usted y yo tenemos naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Cuando me encuentro con uno de esos maestros bíblicos que dicen que la antigua naturaleza ha sido erradicada, si yo estoy con ellos lo suficiente en su presencia, ellos mismos muestran estar equivocados, porque terminan probando que tienen dos naturalezas. Nunca conocí a un creyente que haya alcanzado el nivel de perfección absoluta, a donde ninguna imperfección se haga notoria. Desde luego que esto no es así conmigo. Yo sé que tengo todavía la naturaleza pecaminosa, y estoy seguro que mi esposa sabe que la tengo. Ahora, regresemos al versículo 3, y permítame decirle, a esta altura tenemos a la fe de Abraham fallando. Estamos considerando Génesis 16. Creo que es aquí que el defecto de su fe se notó, no en el hecho de creer la promesa de Dios, Génesis 15, sino en el método que Dios utilizaría. No estoy acusando a Sarai de no creer más en Dios. Estoy seguro que tanto Abraham como Sara, después de sus maravillosas experiencias con Dios, estoy seguro que ellos estaban convencidos que eran hijos de Dios y aún eran personas de mucha fe. Pero surgió un defecto en la fe de ellos, no en cuanto a lo que Dios les había prometido, sino en cuanto al método que Él utilizaría para cumplir su promesa. Así que Sarai apuró a Abraham a que tenga un hijo con Agar. Ahora, sabemos que el propósito de casarse es el de procrear hijos, tener hijos. Esa fue una de las razones por las cuales Dios creó dos sexos al poner a Adán y a Eva juntos en el huerto. Recuerde que a ellos Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora bien, estamos considerando allí Génesis 16:3. Allí dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y una vez más quiero decirle que Dios no aprobó eso. Creo que Sarai estaba confiando más en victorias pasadas que en la palabra del Señor. Y cuando confiamos en nuestras victorias pasadas, sacamos nuestra mirada del Señor Jesucristo y fallamos miserablemente. Y creo que eso es lo que Abraham hizo. Él tuvo una gran victoria en el capítulo 13, otra gran victoria en el capítulo 14, una victoria hermosa en el capítulo 15. Todos esos capítulos están llenos de victorias para Abraham. Nosotros debemos recordar que nuestros ojos deben estar en el Señor y tenemos que confiar implícitamente en la palabra de Dios. Entonces, versículo 4 dice así, Génesis 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, lo que tenemos aquí es el medio carnal de lograr un cometido justo, pero el fin no justifica los medios. Esa es una antigua filosofía que metió en muchos problemas a muchas personas. Cuando Pablo escribió a los Corintios, en la segunda epístola, en capítulo 10, él hablaba en cuanto a las armas de nuestra milicia. Permítame leérselo por un momento. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por favor, tome ese pensamiento de 2 Corintios 10, aplíquelo a la experiencia de Sarai y Abraham, y entienda que ellos están enfrentando una verdadera batalla. Esa mujer estaba envejeciendo, ya tenía unos 85 años, y la posibilidad de tener un hijo se disipaba casi totalmente. ¿Pero qué está haciendo aquí? Bueno, según la Escritura, estaba usando armas carnales para llevar a cabo un fin espiritual. De modo que el niño es engendrado en aquella sirvienta. Y bueno, ella pudo haber llegado a pensar, bueno, el fin justificó los medios.
Al final, Abraham ahora es padre y eso es todo lo que queríamos. ¿Pero es eso así? No, eso no es lo que querían en realidad. Dios quería que naciera el niño, pero no que Agar fuera la madre. Dios quería que Sarai fuera la madre. Así que van a haber problemas. Y en el versículo 4 leemos que Agar comenzó a mirar con desprecio a su señora. No es de sorprenderse, pues en Proverbios 16:18 leemos, antes del quebrantamiento es la soberbia. Miren, aquí tenemos a Sarai y a Abraham viviendo en una comunidad de tiendas. ¿Cómo podían mantener algo en secreto? Todo el mundo sabría que Abraham concibió de su sirvienta Agar. Uno no podía vivir así y mantener un secreto. No era una ciudad, no había casas grandes. Todos en la comunidad de Abraham sabían lo que había acontecido. Sabían que Agar había entrado a su tienda y él se había acostado con esa mujer. Así que esto causó que el orgullo se apoderara del corazón de aquella mujer, Agar. En otras palabras, ella estaba pensando, bueno, he logrado algo que mi señora no pudo lograr, he sido madre de un niño con su esposo, ella no puede tener hijos, así que el orgullo se apoderó de su corazón, la soberbia, y allí comenzaron los problemas. ¡Qué tremendo, mis amigos! Decisiones en la carne trajeron conflictos en la carne. Nunca lo olvide. Lo que se siembra se cosecha. No podemos detener las consecuencias. Veo que el tiempo se nos va terminando por el día de hoy, mis amigos. Creo que hay lecciones vitales que podemos aprender aquí. Nosotros no peleamos batallas espirituales con armas carnales. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, vamos a continuar con este capítulo 16 en nuestro próximo estudio. Así que espero que vayan repasando la lectura de este capítulo. Léalo un par de veces, familiarícese con lo que dice y tengamos cuidado con caer de la misma manera en la misma trampa que ellos cayeron. No escuchemos otras voces, sino la voz de Dios. Y su voz, amigo, viene por medio de su palabra. Así que haga lo que la Biblia, el libro de Dios, dice. Léala, aplíquela, créala, aprópiese de sus verdades. Bueno, mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar con esta historia y sus aplicaciones. Será hasta entonces. Dios les bendiga ricamente.